Me llamo Carmen, y mi única hija Clara está intentando matarme. No con un cuchillo ni con un grito, sino con una taza de infusión caliente y una sonrisa cada mañana. Una muerte lenta, silenciosa, disfrazada de amor filial. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho? Y por favor, contadme desde qué ciudad me estáis escuchando, necesito saber que no estoy sola en esto. Si queréis escuchar más historias como esta, suscribíos al canal. Todo empezó hace unos meses, con un cambio tan repentino que debió haberme alertado. Clara, que durante años apenas encontraba un hueco para llamar, de repente se convirtió en la hija más atenta del mundo. Cada mañana, sin falta, aparecía en mi puerta con su sonrisa ensayada y una pequeña cesta. Para que no te falte de nada, mamá, decía. Su nueva devoción se centraba en un ritual, una infusión especial de hierbas, que según ella, me aliviaría los achaques y el cansancio de mis 80 años. Al principio su atención me conmovió. Pensé que la edad la había hecho recapacitar, que por fin entendía el valor del tiempo que nos quedaba. ¡Qué ingenua fui! La verdad es que su reloj corría mucho más deprisa que el mío, y cada taza que me daba era un empujón para que el mío se parase del todo. Esta mañana, el veneno ha hecho su efecto más rápido de lo habitual. Apenas 10 minutos después de beber la infusión amarga que Clara me sirvió con tanto cariño, una oleada de mareo me golpeó con fuerza. No era el cansancio habitual de la vejez, sino algo más químico, más artificial. Las paredes de la cocina empezaron a ondularse y un sudor frío me recorrió la nuca. Voy a recostarme un poco, hija. Esta infusión tuya hoy me ha dejado un poco revuelta, le dije intentando que mi voz sonara frágil, normal. Ella me ayudó a llegar al sofá del salón, me arropó con una manta y me dio un beso en la frente. Descansa, mamá, es que las hierbas son muy potentes, susurró. Luego, pensando que ya me había quedado dormida, o que mi sordera me impediría oír nada, se fue a la cocina a hacer una llamada. Creía que dormía, pero el mareo me mantenía en un estado de alerta extraña, con los ojos cerrados pero los oídos más despiertos que nunca. La puerta del salón estaba entornada, y su voz, aunque era un susurro frustrado, me llegó tan nítida como un cristal al romperse. Hablaba con su marido, con Marcos. Pude imaginarme su cara de avaricia al otro lado de la línea, impaciente. Esto se está alargando demasiado, siseó Clara, y cada palabra era un clavo en el ataúd que me estaban construyendo. El médico dijo que sería gradual, que parecería natural. Necesitamos vender la casa antes de que el mercado vuelva a caer. Marcos, no podemos esperar más. Cada día que pasa es dinero que perdemos. El mundo se detuvo. El tic-tac del reloj de pared, el que mi Arturo me regaló, sonaba como un martillo golpeando mi cráneo. La revelación no me provocó pánico ni ganas de gritar. Fue algo mucho peor. Un frío profundo, glacial, que nació en la boca del estómago y se extendió por cada vena de mi cuerpo, congelando la sangre, las lágrimas y hasta el aire en mis pulmones. Mi única hija, la niña a la que le cosí sus primeros vestidos, a la que le velé las fiebres con paños de agua fría, la que juré proteger ante la tumba de su padre. Esa niña ya no existía. En su lugar había una extraña con su misma cara, una asesina paciente que me estaba borrando del mundo sorbo a sorbo para quedarse con un montón de ladrillos y cemento. La traición era tan absoluta, tan monstruosa que trascendía la ira. Solo quedaba una lucidez terrible, una claridad afilada y dolorosa. En ese instante, con el sabor amargo de la infusión todavía en la boca, un recuerdo vino a mi mente con una crueldad insoportable. Clara, con 7 años, postrada en la cama con una gripe terrible. No quería comer, no quería beber. Lloraba porque todo le sabía mal. Recuerdo pasarme la noche en vela a su lado, preparándole una manzanilla con miel, soplando cada cucharada para que no se quemara sus labios de niña. Gracias, mami. Tú me curas, me dijo con un hilo de voz antes de quedarse dormida. Y yo me sentí la madre más afortunada del mundo. ¿En qué momento se pudrió todo de esta manera? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en un obstáculo, en un problema a eliminar con hierbas que no curan sino que matan? Unos minutos después oí sus pasos acercándose. Entró en el salón de puntillas, como si no quisiera despertar a la pobre viejecita que se apagaba en el sofá. Se inclinó sobre mí, y pude oler su perfume caro, un olor que nunca había encajado en mi humilde casa. Me apartó un mechón de pelo de la cara con una ternura que ahora me revolvía el estómago. ¿Estás mejor, mamá? ¿Te ha sentado bien la infusión?, preguntó con su voz de hija preocupada.
Tuve que hacer el mayor esfuerzo de mi vida para no abrir los ojos y gritarle a la cara la verdad. En lugar de eso, fingí un débil gemido y asentí levemente. Sí, hija, gracias, solo un poco de mareo, ya se me pasará. Sentí sus labios en mi frente otra vez. Un beso de Judas. El beso de la muerte. Cuando por fin se fue, prometiendo volver mañana para cuidarme, me quedé inmóvil en el sofá durante casi una hora. No pensaba, no sentía. Solo miraba un punto fijo en la pared, donde colgaba una foto de Arturo y mía el día de nuestra boda. Él tan fuerte y sonriente. Yo con un vestido que me había cosido yo misma con la mejor tela que pude permitirme. Construimos esta casa con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo. Arturo decía que no era solo una casa, era el cofre donde guardaríamos nuestra vida. Y ahora, su niña, la que él tanto adoraba, quería vender ese cofre después de haberme vaciado de él. Empecé a conectar los puntos, los comentarios de Marcos sobre lo desaprovechada que estaba la casa. Las indirectas de Clara sobre lo sola que yo estaba aquí. No era abandono, era una estrategia. Estaban preparando el terreno. El frío de mis huesos empezó a convertirse en otra cosa. No era rabia caliente, la que te hace gritar y romper cosas. Era un hielo afilado, una determinación gélida que nunca antes había sentido. Miré mis manos, arrugadas y manchadas por la edad, pero que todavía recordaban el tacto de la aguja y el hilo, la fuerza para amasar el pan, la firmeza para sostener a un marido moribundo. Estas manos no eran las de una víctima. Habían trabajado toda una vida, habían creado, habían protegido. Y no iban a dejar que una hija desagradecida y un yerno codicioso destruyeran el único legado que Arturo y yo habíamos construido juntos. La promesa que le hice a mi marido en su lecho de muerte resonó en mi cabeza. Cuida de nuestra niña pero nunca vendas la casa, es nuestra alma Carmen. Aquella noche no dormí. Me quedé en el sofá, envuelta en la manta con la que ella me había arropado, y por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba completamente despejada. El miedo se había disuelto, reemplazado por un propósito. Ya no era una anciana frágil esperando el final. Era una mujer que acababa de declarar una guerra silenciosa. Clara volvería mañana con su taza humeante y su sonrisa falsa. Y yo la recibiría con mi papel de madre moribunda. Jugaría su juego pero con mis propias reglas. Porque ella podía tener el veneno, pero yo tenía algo mucho más poderoso. La verdad. Y la verdad, como las buenas costuras, siempre aguanta, siempre prevalece. La partida acababa de empezar, y yo no pensaba perder. Mi historia no empezó con el veneno de Clara, no. Empezó mucho antes, en un pueblo de Castilla donde el sol agrieta la tierra y las manos de la gente. Nací allí, hija de agricultores que olían a campo y a verdad. Mis padres no sabían de letras, pero me enseñaron el lenguaje del esfuerzo, el que se escribe con el sudor en la frente y se lee en la cosecha recogida. Me enseñaron que la dignidad no se compra, se gana día a día, con el trabajo bien hecho. Esa fue mi única herencia, y la más valiosa que he tenido nunca. No nací entre algodones, sino entre surcos, y eso te enseña a tener los pies bien firmes sobre la tierra, a no dejarte llevar por vientos de fantasía. Desde niña mis manos no eran para jugar con muñecas, sino para aprender a coser. Mi madre me enseñó a enhebrar una aguja antes casi que a escribir mi nombre. Decía que unas manos que saben crear nunca pasarán hambre. Y tenía razón. La costura se convirtió en mi refugio y mi sustento. Me fascinaba ver cómo de un trozo de tela sin forma podían hacer un vestido, una camisa, una vida. Cada puntada era una palabra en una historia que yo contaba con hilo y aguja. Aprendí a ser paciente, a ser meticulosa, a entender que las cosas importantes, las que duran, se construyen despacio, con cuidado y con amor. Esa paciencia, esa dedicación, es la que apliqué a todo en mi vida. Conocí a Arturo en una fiesta del pueblo. Él no era un hombre de muchas palabras, pero sus manos hablaban por él. Eran grandes, fuertes, callosas por su trabajo de ebanista. Pero cuando me sacó a bailar, me sujetaron con una delicadeza que me desarmó. Olía a madera y a barniz, un olor a trabajo honrado, a creación. No me prometió la luna, me prometió una vida construida juntos, tablón a tablón, puntada a puntada. Y eso valía más que todas las estrellas del cielo. Nos casamos un año después con lo poco que teníamos, pero con la certeza de que nuestra riqueza no se mediría en pesetas, sino en el respeto y el cariño que nos profesábamos. Nuestra casa no la compramos, la parimos. Arturo pasaba cada hora libre que tenía levantando las paredes, colocando las vigas, mientras yo le llevaba la comida y soñaba con el color de las cortinas.
Cada ladrillo de esta casa tiene una gota de su sudor, cada rincón, una ilusión nuestra. Él decía que una casa no son solo 4 paredes, es el cofre donde se guardan los recuerdos, las risas, las penas, la vida entera. Era nuestro pequeño reino, el único patrimonio que ambicionábamos. Aquí dentro, éramos ricos. Ricos en tiempo, en compañía, en proyectos. Aquí dentro, el mundo de fuera, con sus prisas y sus falsedades, no podía hacernos daño. Cuando nació Clara, nuestro mundo, que ya era pleno, se desbordó de una felicidad que casi dolía. Era tan pequeña, tan perfecta. La niña de los ojos de Arturo, recuerdo cómo la sostenía en sus enormes manos de carpintero, con un miedo reverencial, como si fuera la pieza más delicada y valiosa que hubiera tallado jamás. Para mí, Clara se convirtió en el centro de todo. Mis noches de costura ya no eran solo para sacar la casa adelante, eran para asegurarme de que a ella no le faltara nunca de nada. Cada peseta que ganaba con mi máquina de coser iba a una hucha con su nombre. Quería darle todo lo que yo no había tenido. Mi pequeño taller improvisado en el salón se convirtió en el corazón de la casa. El zumbido de la máquina de coser era la banda sonora de la infancia de Clara. Muchas noches, ella se quedaba dormida en el sofá, arropada por el sonido monótono de la aguja subiendo y bajando, mientras yo terminaba un encargo bajo la luz de un único flexo. Me dolía la espalda, se me cansaba la vista, pero miraba su carita dormida y todas las fatigas se desvanecían. Estaba cosiendo su futuro, un futuro lejos de los campos secos de Castilla y de las jornadas interminables. Quería que estudiara, que fuera alguien, que tuviera una vida más fácil que la nuestra. Recuerdo su 7º cumpleaños como si fuera ayer. Llevaba semanas ahorrando para comprarle una tela de organdí preciosa para hacerle un vestido de princesa. Cuando se lo probó, empezó a dar vueltas delante del espejo del pasillo, y su risa llenó la casa entera. «Gracias, mamá. Es el vestido más bonito del mundo», me dijo, y se me abrazó a las piernas con una fuerza que me conmovió. En ese momento, sentí que todo el esfuerzo, todas las horas sin dormir, habían merecido la pena. ¿Cómo iba a imaginar yo que esa misma niña, años más tarde, me miraría con otros ojos, calculando no mi amor, sino el valor de estas paredes? Arturo y yo hicimos un pacto silencioso, todo para Clara. Cuando llegó el momento de que fuera a la universidad, no lo dudamos. Vendimos las pocas joyas de mi madre y Arturo aceptó trabajos más duros, peor pagados, pero que nos daban el dinero justo para pagarle la matrícula y el piso de estudiantes. Yo redoblé mis horas de costura. Aceptaba cualquier arreglo, por pequeño que fuera. A veces tenía que usar hilos de peor calidad para mis propios encargos para poder permitirme comprarle los libros que necesitaba. Pero no me importaba. Era una inversión en su felicidad, en su porvenir. Y verla volver a casa en vacaciones contándonos todo lo que aprendía, era nuestro mayor orgullo. Ella era nuestra obra maestra, mucho más importante que los muebles de Arturo o mis vestidos. Era la prueba de que nuestro esfuerzo servía para algo grande. Cuando nos dijo que se casaba con Marcos, un hombre que a mí nunca me terminó de convencer, con su traje caro y su sonrisa que no le llegaba a los ojos, volvimos a hacer un sacrificio. Yo tenía el sueño de abrir un pequeño taller en el centro de la ciudad, un localito con un escaparate bonito donde exponer mis creaciones. Tenía el dinero ahorrado, peseta a peseta, durante años. Pero Clara quería una boda por todo lo alto, como se merecía, decía Marcos. Y yo, como una tonta, rompí mi hucha y mi sueño para pagarles el banquete. Arturo no estaba de acuerdo. «Carmen, ese dinero es tuyo, es tu ilusión», me decía por las noches. Pero yo le contestaba que mi mayor ilusión era ver a mi hija feliz. «Ya tendré tiempo para el taller más adelante», le aseguraba, aunque en el fondo sabía que esa oportunidad no volvería. El día de la boda, Clara estaba radiante. Me dio un abrazo rápido y me dijo: «Gracias por todo, mamá, te lo devolveré algún día». Nunca me devolvió nada. Al contrario, a partir de ese día empezó a llevarse trozos de mi vida, poco a poco, sin que yo me diera cuenta. Las visitas se espaciaron, las llamadas se hicieron más cortas. La excusa siempre era la misma: el trabajo, los compromisos, la nueva vida. Yo lo entendía, o quería entenderlo. Es ley de vida que los hijos vuelen del nido. Pero una cosa es volar, y otra muy distinta, es olvidar dónde están tus raíces. Marcos nunca vio con buenos ojos esta casa. Siempre hacía comentarios sobre lo antigua que era, lo mal aprovechado que estaba el terreno. Lo decía como de pasada, pero sus palabras eran pequeñas semillas de veneno que iba plantando en la cabeza de Clara. Ella al principio me defendía: «Es la casa de mis padres, Marcos, es donde me crié». Pero la insistencia de un marido ambicioso puede más que la lealtad de una hija débil. Arturo lo vio venir antes que yo. «Ese hombre solo piensa en el dinero, Carmen. Ten cuidado», me advirtió varias veces.
Pero yo, ciega de amor por mi hija, no quería ver la maldad. Pensaba que eran cosas de mi marido, celos de padre. Qué equivocada estaba. La enfermedad se llevó a Arturo hace 10 años. Fue un golpe terrible, un vacío que nada ni nadie podría llenar jamás. Me quedé sola en esta casa que habíamos construido juntos, rodeada de sus herramientas, de su olor a madera que se iba desvaneciendo poco a poco. En su lecho de muerte, con la voz ya rota, Arturo me hizo prometerle 2 cosas. Me agarró la mano con la poca fuerza que le quedaba y me miró a los ojos. Carmen, cuida de nuestra niña, protégela siempre. Y nunca, escúchame bien, nunca vendas la casa. Es nuestra alma, prométemelo. Se lo prometí con el alma desgarrada, sin saber que la mayor amenaza para esa promesa no vendría de fuera, sino de la propia persona que me pedía que protegiera. Le juré que cuidaría de su legado, de nuestro legado, un legado de amor y trabajo, no de ladrillos y euros. Después de su muerte, la soledad se hizo más densa. Clara venía a verme al principio, una vez por semana. Comíamos juntas, me contaba sus cosas. Pero poco a poco, las visitas se convirtieron en una obligación para ella. Lo notaba en su impaciencia, en cómo miraba el reloj constantemente. Luego pasó a llamar por teléfono. Y finalmente, ni eso. Cumpleaños olvidados. Navidades en las que me decían que tenían un viaje que no podían cancelar. Me convertí en una nota en su agenda, una que casi siempre posponía para más adelante. El abandono fue un goteo lento, una herida que nunca terminaba de cerrar. Intentaba justificarla. Está muy ocupada, tiene su propia familia, sus problemas. Me mentía a mí misma para que el dolor fuera más soportable. Me aferraba a los recuerdos de la niña del vestido de organdí, la que me abrazaba con todas sus fuerzas. Me negaba a aceptar que esa niña había sido reemplazada por una mujer fría y distante, a la que solo le importaban las apariencias y el dinero que su marido le exigía para mantener su estatus. Una mujer que miraba a su madre y solo veía un estorbo, una carga. A mis nietos apenas los he conocido, Clara siempre ponía excusas para no traerlos. Se aburren mucho aquí, mamá. No tienes ni wifi ni consolas, como si el cariño de una abuela se midiera en megabytes. Quería alejarlos de mí, de mis raíces humildes, de esta casa que a sus ojos representaba todo aquello de lo que querían escapar, la sencillez, el trabajo manual, una vida sin lujos. Me estaban borrando de su historia, convirtiéndome en un secreto vergonzoso, en la abuela pobre que era mejor no mencionar. Y entonces, de repente hace unos meses todo cambió. Clara empezó a aparecer por aquí cada mañana, con su sonrisa falsa y su cesta llena de cosas que yo no necesitaba. Al principio, mi corazón de madre, estúpido y ciego, se llenó de esperanza. Pensé que había recapacitado, que la edad le había hecho entender el valor de la familia. ¡Qué ilusa! No era amor lo que la traía de vuelta. Era la codicia. Había vuelto a por el cofre de Arturo, pero no para guardar recuerdos, sino para venderlo al mejor postor. Su nueva atención era tan artificial, tan ensayada, que hasta una tonta se habría dado cuenta. Pero yo quería creer que mi hija había vuelto. Me aferré a esa ilusión como un náufrago a una tabla. Acepté sus cuidados, sus atenciones, sus infusiones amargas. Bebí de la taza que me ofrecía, sin saber que en cada sorbo, no solo estaba tragando hierbas, sino también el desprecio más absoluto, la traición más cruel que una madre puede sufrir. Toda una vida de sacrificios, noches sin dormir, sueños rotos, manos doloridas, todo para que ella tuviera un futuro mejor, y este es el pago. Una muerte lenta, silenciosa, servida en una taza de loza barata. Me pregunto si alguna vez, mientras me ve beber, se acuerda del vestido de organdí, de las noches en que le velaba la fiebre, de la promesa que me hizo el día de su boda. ¿O es que el veneno de la avaricia ha corroído también todos sus recuerdos? Ahora, tumbada en este sofá, con el veneno recorriendo mis venas, entiendo la verdad. La promesa que le hice a Arturo no era solo sobre la casa. Era sobre proteger nuestra dignidad, nuestro legado. Y él, desde donde esté, me está pidiendo que luche. No con gritos, no con reproches, sino con la misma inteligencia silenciosa con la que él trabajaba la madera y yo cosía mis telas. La partida no ha terminado. Mi hija ha movido su ficha, pensando que yo soy un peón indefenso. Pero se olvida de una cosa. Yo soy la reina en este tablero. Y todavía me queda un último movimiento. El veneno de Clara no nació de la noche a la mañana. Fue una semilla que su marido Marcos plantó el mismo día que entró en esta casa por primera vez. Lo recuerdo como si fuera hoy. No miró los retratos de nuestra familia, no se fijó en los muebles que Arturo había tallado con sus propias manos.
Sus ojos, pequeños y rápidos, recorrían las paredes, el techo, el pequeño jardín del fondo. No veía un hogar, veía una propiedad. Medía los metros cuadrados, calculaba el valor del suelo. Y yo, en mi ingenuidad, pensé que era simple curiosidad. No entendí que desde ese mismo instante, ya me estaba desahuciando en su mente, mucho antes de que Clara empezara a servirme la muerte en una taza. Al principio, tras la boda, todo parecía normal. Clara seguía viniendo a comer los domingos como siempre. Pero ya no venía sola. Venía con él. Y la conversación cambiaba. Antes hablábamos de mis telas, de sus recuerdos de infancia, de las tonterías del día a día. Con Marcos presente, la charla siempre derivaba hacia el dinero. Que si la bolsa subía, que si el mercado inmobiliario estaba en auge, que si un amigo suyo había vendido el piso de sus padres por una fortuna. Eran conversaciones que me hacían sentir extraña en mi propia mesa, como si mi mundo de hilos y patrones ya no tuviera cabida en el suyo de cifras y ambiciones. Poco a poco los domingos se fueron espaciando. La primera excusa fue un viaje de fin de semana, la segunda una comida de empresa de Marcos. La tercera, que estaban cansados y preferían quedarse en casa. Cada llamada de cancelación era un pequeño pinchazo en el corazón. Yo le decía que no se preocupara, que lo entendía, pero pasaba el resto del día mirando la silla vacía en la mesa, la comida que había preparado con tanto esmero enfriándose en la cocina. El silencio de la casa en esos domingos rotos era más pesado, más doloroso que cualquier grito. Empecé a sentirme como una cita en su agenda, una que era fácil de posponer. Luego empezaron a fallar en las fechas importantes. Mi 75 cumpleaños. Un número redondo, una fecha que me hacía especial ilusión celebrar. Pasé la semana anterior preparando mis mejores platos. Incluso me compré una tela nueva para hacerme un vestido sencillo pero elegante. Esperé todo el día su llamada, su visita. El teléfono no sonó. Al caer la noche con la tarta que había horneado intacta sobre la mesa fui yo quien llamó. Me contestó Clara con voz apurada. «Ay mamá, perdona. Se nos ha pasado por completo. Hemos tenido un día de locos». La frialdad de su olvido me dolió más que una bofetada. No era un despiste, era la prueba de que yo ya no ocupaba un lugar prioritario en su vida. Marcos nunca disimuló su desdén por mi forma de vida. «¿Todavía sigues con la maquinita esa?», me preguntaba a veces, señalando mi máquina de coser, el instrumento que había pagado los estudios de su mujer. Para él, mi trabajo era una antigualla, un pasatiempo de vieja. Un día, mientras yo remendaba una de sus camisas de marca, soltó delante de mí. «Clara, no entiendo cómo tu madre no se muda a un apartamento más pequeño. Esta casa es un desperdicio. Con lo que sacaríais por ella, podríais dar la entrada para el chalet que tanto os gusta». Clara no dijo nada. Su silencio fue la respuesta más cruel que podía darme. Los nietos fueron la siguiente pérdida. Cuando eran pequeños, Clara los traía a menudo. Correteaban por el jardín, les enseñaba a hacer galletas, les contaba cuentos de mi pueblo. Eran la luz que iluminaba la soledad de mi viudez. Pero a medida que crecían, y que la influencia de Marcos se hacía más fuerte, las visitas se hicieron imposibles. La excusa siempre era la misma. «Se aburren aquí, mamá. No tienes las cosas que les gustan». Un día, el más pequeño me dijo con la inocencia de sus 6 años. «Papá dice que tu casa huele a viejo». Clara se puso roja y le regañó, pero el daño ya estaba hecho. Me estaban enseñando a mis propios nietos a verme como algo caduco, algo de lo que avergonzarse. La Nochebuena de hace 3 años fue el punto de no retorno. Siempre la habíamos celebrado aquí, en esta casa. Era la tradición sagrada de Arturo. Yo me pasaba días cocinando, decorando la casa con el espumillón de siempre, preparando la mesa con el mantel bueno. Esa tarde, a pocas horas de la cena, Clara me llamó. «Mamá, ha surgido un imprevisto. Unos amigos de Marcos nos han invitado a su casa de la sierra. No podemos decir que no. Lo siento». Colgué el teléfono, y me quedé mirando el cordero en el horno, la mesa puesta para 4. Cené sola, en la cocina, con el eco de las risas de otras navidades resonando en las paredes. Esa noche entendí que ya no formaba parte de su familia. Era una pieza suelta, un recuerdo incómodo. Empecé a sentirme invisible. A veces venían de visita relámpago, con una prisa que casi ofendía. Se sentaban en el sofá, y hablaban entre ellos, de sus planes, de sus hipotecas, de sus vacaciones. Como si yo fuera parte del mobiliario. Me hacían preguntas sin esperar la respuesta. «¿Qué tal estás, mamá? Bien, ¿no? Oye, Clara, ¿llamaste al del banco?
Me convertí en un espectador mudo de sus vidas, una presencia que estaba ahí, pero que ya no importaba. Me dolía la garganta de todas las cosas que quería decir y que me tragaba para no crear un conflicto, para no darles una excusa más para no volver. Sus regalos también cambiaron. Antes, Clara siempre acertaba. Me regalaba telas bonitas, hilos de colores, cosas que sabía que me hacían ilusión. Los últimos años, los regalos eran impersonales, comprados por cumplir. Un fular de una tienda cara que no pegaba nada conmigo, una crema antiarrugas carísima que parecía una burla, un marco de fotos digital que nunca supe cómo hacer funcionar. Eran regalos que gritaban: no te conozco, no me importas, pero cumplo con mi obligación. Cada uno de ellos era una pequeña humillación envuelta en papel de seda. Una tarde, encontré a Marcos en el jardín trasero, hablando por teléfono. No me vio. Estaba de espaldas, midiendo el terreno con pasos largos. Sí, aquí cabría una piscina perfectamente, le oí decir. Solo hay que quitar el cobertizo ese viejo del fondo y, sí, la vieja no pondrá problemas. Ya está muy mayor para estas cosas. Se refería al taller de Arturo, el lugar sagrado donde mi marido pasó las horas más felices de su vida, el lugar que yo mantenía intacto, con sus herramientas colgadas en la pared, oliendo todavía a serrín y a su recuerdo. Estaba vendiendo el alma de mi marido antes incluso de haberme enterrado a mí. Clara empezó a adoptar el lenguaje de su marido. Ya no decía la casa de mamá, sino la propiedad, hablaba de optimizar recursos, de sacar rendimiento al patrimonio. Palabras frías, de contable, que no tenían nada que ver con el hogar que sus padres habían levantado con sus propias manos. Se había olvidado del olor a pan recién hecho, de las tardes de invierno haciendo los deberes junto a la chimenea, de las marcas en el marco de la puerta donde medíamos cuánto crecía cada año. Había cambiado sus recuerdos por un plan de negocio. Recuerdo una conversación en la que le hable con acento agudo de una gotera en el tejado. Tendré que llamar a alguien para que lo arregle, le dije preocupada por el coste. Marcos, que estaba presente, se rió. No te gastes el dinero en parches, Carmen. Esto no aguanta mucho más. Lo sensato sería vender, y que los nuevos dueños se encarguen de la reforma integral. Lo dijo con una naturalidad que me heló la sangre. Estaba deseando que mi casa se viniera abajo, que se declarara en ruina, para tener la excusa perfecta para echarme de aquí. La soledad se convirtió en mi única compañera, me levantaba y me acostaba en silencio. Mis únicas conversaciones eran con la chica del pan o con el cartero. A veces, me encontraba hablando sola, contándole a Arturo las últimas noticias, como si él estuviera sentado en su sillón de siempre. Le contaba mi pena, mi desconcierto. Arturo, ¿qué he hecho mal? ¿En qué nos equivocamos con nuestra niña? Pero las paredes solo me devolvían el eco de mi propia tristeza. Intenté aferrarme a la esperanza. Me decía a mí misma que era una mala racha, que Clara recapacitaría. Quizás los problemas económicos la tenían agobiada, quizás la influencia de Marcos era demasiado fuerte. Buscaba excusas para perdonarla, para seguir queriendo a la niña del vestido de organdí y no a la mujer extraña en la que se había convertido. Pero la realidad era un muro contra el que mis esperanzas se estrellaban una y otra vez. El colmo fue cuando me sugirieron ir a una residencia. Lo hicieron con un cuidado falso, con palabras ensayadas. Estarías más atendida, mamá, con gente de tu edad. Nosotros estaríamos más tranquilos. No era mi bienestar lo que les preocupaba, era su comodidad. Querían quitarse el problema de encima, empaquetarme en un lugar donde ya no tuviera que fingir que les importaba. Querían la casa libre, vacía de mis cosas, de mis recuerdos, de mí. Les dije que no. Con una calma que no sabía de dónde saqué, les dije que de mi casa, solo saldría con los pies por delante, como salió su padre. La cara de Marcos fue un poema de rabia contenida. Clara bajó la mirada, incapaz de sostenerme el pulso. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que recuperaba un poco de mi dignidad, que les recordaba que, aunque fuera vieja, todavía tenía voluntad. Pero esa pequeña victoria me costó muy cara. A partir de ese día, supe que me habían declarado la guerra. Una guerra silenciosa. Dejaron de llamarme por completo durante semanas. El silencio era su arma de castigo. Querían que me sintiera tan sola, tan desamparada, que acabara cediendo y suplicándoles que me llevaran a cualquier sitio. Pero subestimaron la fortaleza que te dan 80 años de vida, de trabajo y de pérdidas. Había sobrevivido a una posguerra, a la muerte de mis padres, al dolor de perder a mi marido. No me iba a rendir por el capricho de una hija malcriada y un yerno avaricioso.
Y entonces, un día, como si nada hubiera pasado, Clara apareció en mi puerta. Con su sonrisa más dulce, una cesta de fruta en la mano y una nueva preocupación en su mirada. He estado pensando, mamá, tienes razón, no te cuidamos lo suficiente. A partir de ahora, vendré a verte cada día. Mi corazón, estúpido y traidor, dio un vuelco de alegría. Pensé que había ganado, que el remordimiento la había hecho volver. ¡Qué ingenua! No era el remordimiento. Era el cambio de estrategia. Si no podían echarme, encontrarían otra manera de vaciar la casa. Así empezó el ritual de las infusiones. Al principio, su nueva devoción me desarmó. Me sentía culpable por haber pensado mal de ella, me dejaba cuidar, me tomaba sus brebajes con gratitud. Me contaba que eran unas hierbas especiales, una receta de una amiga suya naturista, para darme fuerza y vitalidad. Yo le daba las gracias, emocionada por su repentino interés en mi salud. No sabía que cada taza que me daba no era para alargar mi vida, sino para acortarla de la forma más discreta posible. El abandono había sido la primera fase de su plan. Un ablandamiento psicológico. Querían hacerme sentir inútil, sola, un estorbo. Querían que yo misma deseara desaparecer. Como no lo consiguieron, pasaron a la acción directa pero disfrazada de amor filial. El veneno no estaba solo en las hierbas de la infusión. El veneno había estado en cada visita cancelada, en cada cumpleaños olvidado, en cada palabra de desprecio de su marido. Me habían estado envenenando el alma durante años. El veneno de la taza era solo el golpe de gracia. Me di cuenta de que el abandono no fue una consecuencia de su nueva vida, sino una herramienta. Me aislaron del mundo, de los vecinos, de las pocas amigas que me quedaban. Crearon un vacío a mi alrededor para que nadie notara mi paulatino deterioro, para que nadie hiciera preguntas. Si de repente mi salud empeoraba, todos pensarían que era algo natural, la consecuencia lógica de la vejez y la soledad. Lo tenían todo perfectamente calculado. Recuerdo los ojos de mi hija durante esos días. Había algo en ellos que no era normal, una mezcla de impaciencia y de una extraña piedad. Como quien cuida de un animal herido esperando a que muera para dejar de sufrir. Sufrir ella, no yo. Mi sufrimiento era una simple molestia en su camino hacia la prosperidad. Me miraba pero no me veía. Veía un problema con fecha de caducidad. Y ella se encargaba cada mañana de que esa fecha se adelantara un poco más. Cada gesto de cariño era una mentira. Cuando me ahuecaba los cojines, cuando me arropaba con la manta, no era amor. Era la puesta en escena de una obra macabra en la que yo era la protagonista involuntaria. Y lo peor es que, durante un tiempo, yo me creí su papel. Quería creerlo con todas mis fuerzas. Porque aceptar la verdad era mucho más doloroso que cualquier veneno físico. Era admitir que la persona a la que le había dado la vida ahora me la estaba quitando. A veces, mientras sorbía la infusión bajo su atenta mirada, un escalofrío me recorría la espalda. Un instinto primario, animal, que me gritaba que algo no iba bien. Pero, lo acallaba con la razón. ¿Cómo iba una hija a hacerle algo así a su madre? Era monstruoso, impensable. Me aferraba a la lógica para no ver la horrible verdad que tenía delante de mis ojos. La mente humana es experta en autoengañarse para poder sobrevivir. El abandono me había dejado vulnerable, sedienta de afecto. Y ellos lo sabían. Usaron mi propia necesidad de amor como un arma contra mí. Me dieron una dosis de cariño falso para que bajara la guardia y aceptara sin rechistar la dosis de veneno real. Fue el plan más cruel y perfecto que se pueda imaginar. Porque no solo atacaba mi cuerpo, sino que se burlaba de mi corazón de madre. El día que les oí hablar por teléfono no fue el principio de la traición. Fue solo el final de mi ceguera. Fue el momento en que todas las piezas del puzzle encajaron. El abandono, los comentarios de Marcos, la residencia, la repentina devoción de Clara, los mareos. Todo cobró un sentido terrible y nítido. No estaban esperando a que me muriera, me estaban matando. Y en ese sofá, con el mundo derrumbándose a mi alrededor, no sentí miedo, sentí una rabia fría y profunda. La rabia de la leona a la que le intentan arrebatar su última guarida. Habían subestimado a la vieja modista. Pensaban que mis manos solo servían para coser. Pero se olvidaron de que unas manos que saben unir trozos de tela, también saben tejer un plan. El abandono me había enseñado a vivir en silencio, a observar, a ser paciente. Y esas eran, precisamente, las armas que necesitaba para mi contraataque. Ellos habían jugado sus cartas a la vista, con la arrogancia de quienes se creen superiores. Yo jugaría las mías desde la sombra, desde mi supuesto lecho de muerte.
Iba a usar su propio plan en su contra. Me convertí en la mejor actriz que el mundo ha conocido. Gemía cuando tocaba, tosía cuando me miraban, fingía una debilidad que ya no sentía. Cada mañana, aceptaba la taza con una sonrisa temblorosa, esperaba a que Clara se diera la vuelta y la vaciaba en el geranio de la ventana. Pobre planta, no sé cómo sobrevivió a tanto veneno. El abandono me había quitado a mi hija, pero me había devuelto algo que había perdido, a mí misma. Me había obligado a mirar hacia adentro, a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. La fuerza que me dio Arturo, la que me enseñaron mis padres en los campos de Castilla. La fuerza de la dignidad. Y con esa fuerza, iba a coser el último vestido de mi vida, mi justicia. Un traje a medida para su traición, con cada puntada cargada de verdad. Mi hija cree que soy tonta. Ella y su marido, con sus estudios y sus aires de grandeza, siempre me han mirado por encima del hombro. Me ven como una viejecita ignorante que solo sabe de hilos y dedales, una mujer anclada en el pasado que no entiende el mundo moderno. Creen que mi vida entera cabe entre las 4 paredes de esta casa, y que mi único patrimonio es el valor de estos ladrillos. Piensan que, una vez que me quiten de en medio, su futuro estará resuelto con la venta de este caserón antiguo. Qué poco me conocen, qué poco conocieron a su padre. Subestimarme ha sido, y será, el mayor error de sus vidas. Porque en esta casa, en el corazón de nuestro pasado, se esconde un secreto que vale mucho más que sus miserables ambiciones. Arturo, mi marido, era mucho más que un simple ebanista. Era un artista de la madera, un hombre cuyas manos eran capaces de devolverle la vida a cualquier mueble, por muy destrozado que estuviera. Su fama, ganada a base de trabajo silencioso y honestidad, trascendió los talleres de nuestro barrio. A veces, le llegaban encargos especiales, de gente con mucho dinero que buscaba a alguien que tratara sus antigüedades con el respeto que merecían. No buscaban un carpintero, buscaban un maestro, y Arturo lo era, nunca le gustó presumir de ello. Para él, el trabajo bien hecho era su única carta de presentación, y el apretón de manos de un cliente satisfecho, su mayor recompensa. Hace unos 30 años, cuando Clara ya estaba en la universidad gastando el dinero que yo sacaba de mis costuras, a Arturo le llegó el encargo de su vida. Un inversor muy rico de Madrid, un hombre solitario y excéntrico que había comprado un palacete en las afueras, quería que restaurara por completo una biblioteca antigua. Eran cientos de estanterías de nogal, un escritorio monumental, todo carcomido por el tiempo y la humedad, un trabajo de años, de una paciencia infinita. El hombre le dijo: Vidal, no quiero prisas, quiero que me devuelva el alma de esta habitación. El dinero no es problema. Y Arturo, que amaba los retos, se entregó a esa biblioteca como si fuera su propia catedral. Durante casi 3 años, mi marido dedicó su vida a esa biblioteca. Yo le llevaba la comida cada día, y me quedaba un rato viéndole trabajar en silencio. Era fascinante. Sus manos, grandes y fuertes, se movían con una delicadeza increíble, limpiando, lijando, ensamblando piezas con una precisión de cirujano. El inversor aparecía de vez en cuando, era un hombre extraño, que hablaba poco pero observaba mucho. Se pasaba horas mirando a Arturo, sin decir una palabra. Vio en mi marido algo que iba más allá de la artesanía, vio una integridad, una honradez que ya no existía en su mundo de cifras y especulación. Se hicieron amigos a su manera, una amistad silenciosa basada en el respeto mutuo. Cuando Arturo terminó el trabajo, la biblioteca era una obra de arte. El inversor estaba maravillado, casi emocionado. A la hora de pagar, le hizo a Arturo una propuesta insólita. Vidal, le puedo dar el dinero que pactamos, por supuesto. Pero quiero ofrecerle algo más. Estoy financiando una pequeña empresa de tecnología, una locura de unos chicos muy listos. Nadie cree en ellos. Pero yo sí. Le ofrezco pagarle una parte de su trabajo con acciones de esta empresa. Es un riesgo. Puede que en unos años no valgan nada, o puede que le solucionen la vida a sus nietos. Arturo, que era un hombre de campo y no entendía de esas modernidades, estuvo a punto de decir que no. Pero yo estaba allí ese día. Y algo dentro de mí, una intuición, me dijo que aceptáramos. Arturo, el dinero se gasta. Esto es como plantar una semilla. A lo mejor no crece, pero ¿y si crece?, le susurré. Mi marido confió en mí. Aceptó una parte del pago en dinero contante y sonante, lo justo para vivir sin apreturas, y la otra parte en un fajo de papeles que parecían cromos. Eran los certificados de las acciones de una empresa con un nombre rarísimo que ni siquiera podíamos pronunciar. El inversor nos dio la mano y dijo:
Guarden esto bien. Y olvídense de que lo tienen, el tiempo hará el resto. Y eso hicimos. Llegamos a casa y Arturo, medio riéndose de nuestra propia insensatez, cogió su vieja caja de herramientas de madera, la que le había acompañado toda la vida. Abrió el doble fondo donde guardaba sus formones más preciados, metió allí el sobre con los certificados y dijo: aquí se queda nuestra locura. A buen recaudo, junto a las cosas que de verdad tienen valor, y cerramos la caja. Y tal como nos dijo el inversor, nos olvidamos de ello. La vida siguió su curso, con sus alegrías y sus penas. Nunca le dijimos nada a Clara. No por desconfianza, sino por principios. Arturo y yo siempre creímos que la mayor herencia que podíamos dejarle a nuestra hija no era el dinero sino la cultura del esfuerzo. Queríamos que ella construyera su propia vida, que supiera lo que cuesta ganar cada peseta, que valorara las cosas por el sudor que hay detrás de ellas, no por el precio que marcan en una etiqueta. Darle una fortuna que no había ganado nos parecía una forma de corromperla, de quitarle el mérito de sus propios logros. Pensábamos que, si algún día las cosas le iban muy mal, siempre tendríamos ese colchón para ayudarla. Pero el objetivo era que nunca lo necesitara. Queríamos que aprendiera a volar por sí misma, no que viviera en una jaula de oro. ¡Qué ironía tan cruel! Nosotros, escondiendo una posible fortuna para forjar su carácter, y ella mientras tanto pudriendo su alma por la codicia de 4 ladrillos. El veneno que me sirve cada mañana no es solo para quedarse con mi casa. Es la manifestación de un fracaso. Nuestro fracaso como padres al no ver que la semilla que plantamos en ella no era de esfuerzo sino de egoísmo. Un egoísmo que su marido se encargó de regar y hacer crecer hasta convertirlo en un árbol monstruoso que ahora intenta darme sombra eterna. Tras la muerte de Arturo, la caja de herramientas se quedó en su taller, acumulando polvo. Yo la miraba a veces, pero nunca la abrí. Era un santuario, y el doble fondo, un secreto entre mi marido y yo. Un pacto de silencio que me sentía obligada a honrar. Pero la noche en que oí a Clara hablar por teléfono, la noche en que el frío de la traición me congeló el alma, algo en mi cabeza hizo clic. Recordé la caja. Recordé la promesa del inversor, recordé la locura de Arturo, y supe que había llegado el momento de abrirla. A la mañana siguiente, después de que Clara me diera mi dosis de veneno y yo la tirara por el fregadero, me fui al taller. La caja pesaba una enormidad, no por la madera, sino por los recuerdos que contenía. Me temblaban las manos al buscar el resorte oculto del doble fondo. Allí estaba. El sobre amarillento por el paso de 30 años. Dentro, los certificados, intactos, con el nombre de esa empresa que en su día nos pareció tan extraño. Me senté en el viejo taburete de mi marido, con los papeles en el regazo, y me eché con acento agudo a llorar. No de pena, sino de una extraña mezcla de rabia y lucidez. No sabía qué hacer con aquello. Yo no entiendo de acciones ni de bolsas. Así que llamé a Miguel, el hijo de mi mejor amiga, que trabaja en un banco. Le pedí que viniera a casa con la excusa de que necesitaba ayuda para entender unos papeles del seguro. No quería levantar sospechas. Miguel es un buen chico, discreto y de confianza. Cuando llegó, le enseñé los certificados. Los miró, frunció el ceño, los volvió a mirar. Sacó su teléfono y empezó a teclear. Su cara pasó de la curiosidad a la incredulidad, y de ahí, al asombro más absoluto. Levantó la vista del teléfono y me miró como si me viera por primera vez. Carmen, ¿usted sabe lo que tiene aquí?, me preguntó con un hilo de voz. Le dije que no, que era una cosa antigua de mi marido. Se quitó las gafas, se frotó los ojos y volvió a mirar la pantalla. Carmen, esta empresa es una de las tecnológicas más grandes del mundo. Estas acciones, no sé cómo decirle esto, valen una fortuna. Le pedí que no se anduviera con rodeos, que a mi edad ya no estoy para sustos. Me miró fijamente y pronunció la cifra. Según la cotización de esta mañana, esto que tiene en la mano vale aproximadamente 2 millones de euros. El silencio que se hizo en la cocina fue tan denso que se podía cortar. 2 millones de euros. La cifra rebotaba en mi cabeza sin encontrar un lugar donde posarse. No sentí alegría, ni emoción. Sentí un vértigo helado, una náusea. Toda una vida contando las pesetas, remendando sábanas para que duraran un poco más, sacrificando mis pequeños caprichos para pagarle los estudios a mi hija. Y mientras, dormíamos sobre un tesoro que podría habernos comprado el mundo. Pero nosotros no queríamos el mundo. Solo queríamos nuestra pequeña vida honesta. Y mi hija, intentando matarme por una casa que, en el mejor de los casos, valdría una 10ª parte de eso. La obscenidad de la situación era tan grande, tan grotesca que casi me dio la risa. Una risa amarga,
Rota. Ella, con sus planes mezquinos, calculando el valor del metro cuadrado, sin tener la más remota idea de la verdadera dimensión de su propia miseria moral. Estaba dispuesta a convertirse en una parricida por las migajas, mientras el banquete entero estaba escondido en la caja de herramientas de su padre. Miguel me ayudó a entender las opciones. Podía venderlas, mantenerlas, diversificar. Me hablaba en un idioma que apenas comprendía, pero mi mente ya no estaba en los detalles técnicos. Mi mente estaba tejiendo. Como cuando cogía una tela y un patrón, mi cabeza empezó a cortar, a hilvanar, a coser el plan perfecto. El secreto que Arturo y yo guardamos para proteger a nuestra hija se iba a convertir ahora en el instrumento de mi justicia. Una justicia silenciosa, impecable, cosida con el hilo de su propia traición. De repente, ya no era una víctima. Ya no era la viejecita frágil que esperaba la muerte en un sofá. Era la dueña de mi destino. Tenía el poder. Un poder que no venía del dinero sino de la verdad. El dinero era solo la herramienta, como la aguja o las tijeras. La verdadera fuerza residía en el conocimiento, en saber lo que ellos no sabían, en verlos moverse como marionetas, en un escenario que yo controlaba desde la sombra. El juego había cambiado de tablero, y ahora las reglas las ponía yo. Clara y Marcos me subestimaron. Siempre lo han hecho. Me veían como un mueble viejo, un trasto que ocupaba un espacio valioso. Pensaban que mi mente, como mi cuerpo, se había encogido con los años. No se dieron cuenta de que la vejez no solo te arruga la piel, también te afila la mirada. Te enseña a escuchar lo que no se dice, a ver lo que se esconde detrás de las sonrisas falsas. Me convirtieron en una espectadora invisible de sus vidas, y no se percataron de que desde mi butaca en la primera fila, yo no me perdía ni un solo detalle de su miserable función. Me miraban pero no me veían. Veían a una madre, a una carga, a un obstáculo. No vieron a la mujer que había sacado adelante una familia con el sudor de su frente, la que había negociado con los proveedores de telas más duros, la que sabía calcular hasta el último céntimo para que un sueldo modesto se estirara como un milagro. Creyeron que mi mundo era pequeño porque mi casa lo es. Pero mi mundo interior, el que construí con Arturo, es un reino del que ellos no conocen ni la primera piedra. Y en ese reino, la reina sigo siendo yo. Así que ahora, cada mañana cuando Clara entra por la puerta con su sonrisa de ángel exterminador y la taza humeante en la mano, yo le devuelvo una sonrisa frágil, la de la pobre mamá desvalida. Acepto su veneno con gratitud y en mis ojos, ella solo ve el reflejo de su propio engaño. No tiene ni idea de que mientras ella me sirve la muerte, yo estoy planeando mi resurrección. Una resurrección que no será para mí, sino para el legado de su padre. Un legado de trabajo, honor y dignidad. Todo aquello que ella y su marido han pisoteado en su carrera hacia la nada. La partida está a punto de terminar. Y el jaque mate lo daré yo. Mi plan no nació de la rabia, sino de la claridad más absoluta. Nació en el silencio de las noches, mientras el veneno imaginario de Clara hacía su trabajo en mi cuerpo de actriz. Cada mañana, cuando ella llegaba con la taza humeante, yo ya no veía a una asesina, sino a una pobre mujer cegada por la codicia. La compadecía, sí, pero mi compasión no iba a detenerme. El dinero que Miguel me había descubierto, no era una lotería, era una responsabilidad. Era el sudor de Arturo, su talento, su confianza en el futuro. Y yo no iba a permitir que ese legado se malgastara en un chalet con piscina y en coches de lujo. Tenía que devolverlo a su origen, al mundo del trabajo bien hecho, de las manos que crean, del esfuerzo honesto. El dinero era la tinta, pero la carta con el destino final la escribía yo, con la caligrafía firme que me habían dado 80 años de vida. El primer paso fue llamar de nuevo a Miguel. Le pedí que me recomendara al mejor abogado de la ciudad, pero no al más famoso, sino al más discreto. Una semana después, estaba sentada en un despacho que olía a cuero y a leyes, frente a un hombre de traje impecable que me miraba con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Don Anselmo. Le conté mi historia. No la del veneno, por supuesto, sino la de una viuda que poseía una fortuna inesperada, y que quería asegurarse de que su última voluntad se cumpliera al pie de la letra. Al principio me trató como a una anciana senil, pero cuando le mostré los documentos que Miguel había preparado y le expliqué, punto por punto lo que quería hacer, su expresión cambió. Vio la determinación en mis ojos, vio que no estaba allí para preguntar, sino para dar órdenes. Al final de la reunión, se levantó y me estrechó la mano. Señora Vidal, me dijo, será un honor. Mi plan era sencillo y por eso mismo indestructible. Con la ayuda de don Anselmo y Miguel, liquidé la totalidad de las acciones.
Ver esa cifra astronómica en un extracto bancario no me produjo ninguna emoción. Era algo abstracto, irreal. Lo que sí fue real fue el siguiente paso. Firmé ante notario la creación de la Fundación de Artesanos Arturo y Carmen Vidal. El nombre era innegociable. Era nuestro legado, el de los dos. El propósito de la fundación era claro: conceder becas y ayudas a fondo perdido a jóvenes aprendices de oficios manuales. Ebanistas, costureras, ceramistas, guarnicioneros. Todos esos trabajos que, como los de Arturo y los míos, se hacen con las manos, la paciencia y el alma. Quería que el dinero que mi marido ganó con su talento sirviera para que otros talentos pudieran florecer, para que el mundo no se olvidara de que las cosas más valiosas no se fabrican en serie. Una vez creada la fundación y transferido casi todo el capital a sus cuentas, llegó el momento de la puntada final, la más dolorosa, pero la más necesaria. Don Anselmo redactó mi nuevo testamento. Un documento breve, claro y blindado legalmente. En él, nombraba a la fundación como mi heredera universal. Y luego, la cláusula dedicada a mi única hija. No había reproches, ni explicaciones. Solo una línea, fría y precisa como una aguja de acero. A mi hija Clara Vidal, le lego mi perdón y la desheredo expresamente por motivos que ella conoce de sobra. Esas últimas palabras eran mi única concesión a la justicia emocional. No necesitaba gritarle su traición a la cara. Quedaría escrita para siempre, en un documento oficial, como un epitafio silencioso de su decencia. Ese día, en la notaría, no solo de ser EDE con acento agudo a mi hija, la enterré. Enterré a la niña del vestido de organdí, a la joven universitaria llena de sueños, a la mujer que prometió cuidarme. Salí de allí sintiendo un vacío inmenso, pero también una paz extraña. Era el dolor de una amputación necesaria para salvar el resto del cuerpo. Me fui a casa y, por primera vez en meses, me preparé una manzanilla, una de verdad, con miel. Me la bebí en el sillón de Arturo mirando su retrato. Ya está, cariño, le susurré. Nuestro trabajo servirá para algo bueno. Nuestra niña se perdió por el camino. Y lloré. Lloré por la hija que tuve, y por la que nunca más volvería a tener. Fue un luto breve, pero profundo. Al día siguiente, me desperté con el alma en calma. La guerra había terminado. Seguí interpretando mi papel unas semanas más. Clara venía cada mañana, cada vez más impaciente. Notaba en sus ojos la frustración de que mi final se alargara. ¿Estás segura de que te encuentras bien, mamá? Te veo muy pálida, me decía, casi con esperanza. Y yo le sonreía con mi mejor cara de moribunda. Es esta fatiga, hija, que no se me va. La miraba remover el azúcar en la taza de veneno, arreglarme el cojín con sus manos de asesina, y ya no sentía rabia, ni siquiera pena. Solo una distancia infinita. Veía una extraña. Una mujer devorada por una ambición tan pequeña, tan ridícula en comparación con la verdad que yo guardaba. Jugaba su partida de ajedrez sin saber que yo ya le había quitado el rey del tablero hacía semanas. Mi golpe de gracia no fue el testamento. Fue algo mucho más visible y humillante para ella. Una mañana después de que se fuera llamé a una inmobiliaria, a la más cara y prestigiosa de la ciudad. A los 2 días, un hombre muy elegante vino a tasar la casa. Y al día siguiente clavaron el cartel en mi jardín. Un cartel enorme, rojo y blanco, con 3 palabras que eran el final de su sueño: se vende. No me molesté en avisarla, sabía que se enteraría. Una vecina cotilla, una pasada en coche. El método era lo de menos. Lo que importaba era el mensaje. Esta casa, el objeto de su deseo, el motivo de su crimen, ya no estaba en juego. Yo la había sacado del tablero. La casa por la que estaba dispuesta a matar, ahora se la vendería a un desconocido. No me quedé a ver su reacción. No lo necesitaba. Mi justicia no requería de público. La semana siguiente, mientras la casa se enseñaba a posibles compradores, yo empaqueté mi vida en unas pocas cajas. No me llevé mucho. Mi máquina de coser, la caja de herramientas vacía de Arturo, nuestra foto de boda y la ropa necesaria. El resto eran solo cosas, objetos impregnados de recuerdos que ya no quería conservar. El día de la mudanza, le dejé una nota sobre la mesa de la cocina, junto a un juego de llaves. Hija, he decidido mudarme a un sitio más pequeño. Cuando se venda la casa, el abogado se pondrá en contacto contigo. Cuídate. Ni un beso, ni un reproche, solo la fría cortesía que se le dispensa a un desconocido. Ahora vivo en un pequeño apartamento alquilado en el centro de la ciudad. Es luminoso, tiene un balcón lleno de geranios de los de verdad, y desde la ventana veo el ajetreo de la gente. He recuperado mi vida. Leo.
Coso para mí, paseo cuando me apetece. La casa se vendió enseguida. El dinero, hasta el último céntimo, fue a parar a la fundación. Hace una semana, recibí la primera carta del gerente que don Anselmo contrató. Me contaba que habían concedido la primera beca a Arturo y Carmen Vidal, a una chica de 20 años que quería montar su propio taller de bordado. Adjuntaba una nota de la muchacha escrita a mano. Gracias, decía. Han salvado un sueño que creía perdido. Leí esa nota y supe que había hecho lo correcto. No he vuelto a saber de Clara. Supongo que el abogado le comunicaría los términos del testamento. Me la imagino a ella y a Marcos, leyendo el documento, con la cara descompuesta por la incredulidad y la rabia. Buscando lagunas legales, maldiciendo mi nombre. Pero no encontrarán nada. Don Anselmo hizo un trabajo impecable. Han perdido la casa, la herencia y sobre todo la dignidad. Yo en cambio lo he ganado todo. He ganado la paz, la libertad y la certeza de que el trabajo de mi vida y la de mi marido, servirá para crear belleza, no para alimentar la oscuridad. Mi hija quiso comprar un montón de ladrillos con mi vida. Y yo, con el dinero que nosotros nunca necesitamos, he construido un futuro para cientos de jóvenes que como nosotros, solo tienen sus manos y sus sueños. Esa, y no otra, es mi verdadera herencia. Si conocéis a alguien que necesite escuchar una historia como esta, compartid este vídeo. Y suscribíos para más historias de dignidad y lecciones de vida como esta.